Desde Consejos que Salvan Vidas, vamos a hablar sobre el uso del DEA, del desfibrilador externo automático. Mucho se habla sobre el tema y por allí pueden surgir dudas y es importante aprovechar este espacio para poder sacarnos esas dudas. Desfibrilación externa automática. Es importante primero conocer que la RCP y la desfibrilación mejoran las probabilidades de supervivencia de la víctima en un paro cardiorrespiratorio. Las alteraciones eléctricas más comunes en un paro cardiorrespiratorio son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. La fibrilación y la taquicardia son detectables y corregibles con el uso del desfibrilador externo automático, el DEA. Es muy importante entender que con la proximidad del DEA, en menos de 4 o 5 minutos de respuesta del DEA hacia el lugar donde tenemos la persona con pérdida de conocimiento, va a hacer que si el paciente está en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular, las posibilidades de supervivencia se mantengan en un 90%, alrededor del 90%. ¿Qué es el desfibrilador externo automático? Es un aparato eléctrico y portátil que diagnostica y trata el paro cardiorrespiratorio cuando es causado por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Tiene la capacidad de analizar el ritmo cardíaco y determinar e indicar la necesidad de emitir una descarga. La efectividad de los DEA está íntimamente relacionada con el tiempo. De allí lo importante de tener siempre a mano este aparato. Cuanto más se tarde en usar el DEA, menos probabilidades de supervivencia tendrá la víctima. Los elementos comunes en los DEA: botón de encendido y apagado, cable y parches para víctimas adultas y pediátricas, botón de descarga. Hay DEAs que no cuentan con este botón. Los DEA tienen capacidad de análisis, capacidad de desfibrilación, indicaciones para guiar al operador y operación es con baterías para uso portátil. Situaciones especiales que se pueden dar para utilizar un DEA. Lo importante es saber que en el caso de una víctima de asfixia por inmersión, una víctima que esté mojada, lo primero que debemos hacer es sacarla del agua, secarla lo más que se pueda y allí recién pegar los parches. Es importante saber que si la víctima está en contacto con el agua, la energía de la descarga que realice el desfibrilador va a ser dispersa y no va a cumplir lo que tiene que cumplir, la finalidad que debe cumplir. Por eso es importante que el pecho de la víctima esté seco y que nadie esté en contacto ni con la víctima ni con el agua en el caso de que lo hubiera cerca. En niños y bebés se pueden usar parches pediátricos y en el caso de que no contemos con parches pediátricos, se utilizarán los parches de adultos, colocando uno en el pecho y otro en la espalda. ¿Por qué motivo? Porque estos aparatos tienen la capacidad de medir y de acuerdo a la inducción, a la distancia que existe entre los parches, determinar cuál es la descarga que debe dar, cuál es la cantidad de joule que debe aplicar en cada una de las descargas. En el caso de que haya mucho vello en el pecho, las máquinas, muchos de estos DEAs vienen con maquinitas para afeitar. Entonces es importante, si nos encontramos ante esta situación, rasurar con una máquina de afeitar en forma rápida o colocar algodones humedecidos con agua o una gasa con agua y asegurar que el parche haga un contacto bien estrecho, bien firme junto con el cuerpo de la víctima. Lo ideal es poder afeitar, pero para ello debemos entender que la maniobra tiene que ser rápida, tiene que ser lo suficientemente rápida porque recuerden que el tiempo es vital para lograr solucionar. Los parches de medicación, si observamos que hay parches de medicación en la víctima, debemos limpiarlos, retirarlos y limpiarlos, ya que con la descarga eléctrica, muchos de ellos pueden producir un fogonazo o pueden prenderse fuego. En el caso de algunos parches que contienen alcohol, nitroglicerina, en el caso de parches que contienen nicotina, todo parche debe retirarse y se debe limpiar con abundante agua el lugar y secar, asegurar de que esté seca. También puede ser que encontremos dispositivos implantados, como marcapasos y desfibriladores. Allí lo podemos ver en la imagen. Debajo de los hombros vamos a encontrar como un bolsillo, donde al palpar encontramos un aparato dentro de ese bolsillo. Es un bolsillo interno
¿qué debemos hacer? ¿Colocamos el DEA? Solamente los parches se van a colocar si al yo tocar el dispositivo implantado debajo de la piel de la víctima, este dispositivo no está vibrando. ¿Por qué motivo? Porque muchos de estos dispositivos implantados tienen la capacidad de desfibrilar. ¿Y qué ocurre si yo hago una descarga? Sin lugar a duda voy a producir una sobrecarga sobre este aparato y voy a hacer que el trabajo que está haciendo el DEA interno no sea el adecuado. Por lo que toco el dispositivo, si el dispositivo está vibrando, voy a hacer RCP, voy a continuar con la maniobra de reanimación y voy a dejar que el aparato haga su trabajo. Si el aparato interno desfibrila mientras yo estoy reanimando, voy a sentir alguna descarga y de seguro siento un leve cosquilleo, pero no más de eso, va a ser muy leve, porque entendamos algo. Un DEA envía energía por Joule. El Joule es una capacidad de energía, es lo que envía. Al estando en forma externa, la capacidad oscila alrededor de los 300. Al estar en forma interna, en contacto directo con el corazón, los Joule que va a aplicar son muy bajos, alrededor de los 20, 25. Entonces, es muy poca la energía como para que pueda llegar a perjudicarnos a nosotros que estamos haciendo reanimación. Lo ideal sería estar reanimando con guante de látex, lo cual nos va a producir un aislamiento y va a evitar el riesgo de electrocución o de esta pequeña molestia. Ahora bien, yo toco el aparato, no noto que esté vibrando, allí coloco los parches del marcapasos externo y sigo las indicaciones que me dé el desfibrilador externo. Coloco los parches del desfibrilador externo y sigo las indicaciones del mismo. Lo primero que debo hacer, una vez que diagnostico, aseguro la escena, diagnostico la pérdida de conocimiento del paciente. Si veo que el paciente no responde, automáticamente pido a alguien que llame a la ambulancia y que me traiga un DEA. Mientras todo esto se está poniendo en funcionamiento, yo voy a verificar, abriendo la vía aérea del paciente, si el paciente está respirando. Si en 10 segundos yo noto que el paciente no respira, contando Córdoba 1, Córdoba 2, o usando un prefijo para que me asegure llegar al segundo aproximadamente, si al llegar a 10 no es positiva la respiración, lo que voy a hacer es comenzar con la maniobra de reanimación. Y una vez que me traigan el DEA, lo voy a colocar y voy a seguir las indicaciones de él. Enciendo el dispositivo y sigo las instrucciones sin demora. Debo aplicar los parches en el pecho, seco y desnudo de la víctima. En los bebés se coloca un parche en la espalda y otro en el pecho. Y conecto el cable del DEA al dispositivo. Algunos DEAs ya vienen con el cable conectado y otros vienen con un indicador luminoso que nos indica en dónde debemos colocar. El paso 3 es alejarnos y no tocar a la víctima una vez que hemos pegado los parches para permitir que el aparato analice el ritmo. Recuerde, si usted está en contacto con el paciente, lo que va a analizar el DEA es su propio ritmo. Una vez que se administra la descarga, si el DEA lo indica, inmediatamente debo seguir con la reanimación cardiopulmonar. Dar aviso a los testigos y socorristas antes de dar la descarga para evitar que nadie esté próximo o tocando a la víctima, ya que la descarga que realiza el DEA externo sí puede ser dañino para quien esté en contacto con la víctima. El DEA puede ser totalmente automático. Una vez que yo lo enciendo, solamente debo escuchar y seguir las indicaciones. Hacer 2 minutos de RCP luego de haber hecho la descarga y repetir los pasos del tercero al quinto hasta que llegue el personal del servicio de emergencia médica o la víctima comience a moverse. Estos son los pasos importantes para seguir y para hacer de nuestro entorno un poco más seguro. Recuerden, estos son consejos que salvan vidas. Gracias.